Bueno, dice que resuelva él. Ecuación diferencial y primo más 3x al cuadrado, y es igual a x elevado al cuadrado utilizando un factor integrador. Una vez que determinemos esa solución general utilizando un factor de integración, también mostraré cómo puede utilizar la técnica de separación de variables para resolver la ecuación diferencial dada. Pero de nuevo, si estamos usando un factor integrador, queremos asegurarnos de que la ecuación diferencial dada tiene la forma y' más p de x por, y es igual a f de x, para que podamos identificar la función p de x. Y observe cómo lo dado la ecuación diferencial está en la forma correcta donde p de x es igual a 3x al cuadrado. A continuación, determinamos el factor de integración que es r de x igual a la potencia de la integral de p de x, lo que significa el factor de integración rx es igual a la potencia de la integral de 3x al cuadrado. La integral indefinida de 3x al cuadrado con respecto a x es igual a 3 veces x al cubo dividido por 3, lo que simplifica a x al cubo. Dejaremos fuera el más c por ahora. Rx es igual a la potencia de x al cubo. Y ahora multiplico ambos lados de la ecuación diferencial por el factor integrador. Esto nos da el poder de x al cubo multiplicado por, y primo más c a la potencia de x cortado en cubos 3 veces al cuadrado y... Vamos a escribir eso como 3 veces al cuadrado e a la potencia de x al cubo y... es igual a la derecha, e a la potencia de x al cubo por x al cuadrado. Vamos a escribir eso como x al cuadrado multiplicado por e con la potencia de x al cubo. Y ahora el lado izquierdo de la ecuación es igual a la derivada del integrando el factor multiplicado por y con respecto a x. Así podemos escribir la izquierda lado como una derivada con respecto a x de factor de integración multiplicado por y times y. El siguiente paso es integrar ambos lados de la ecuación con respecto a x. A la izquierda, la integral deshace la derivada y nos quedamos con factor de integración multiplicado por y iguales a la derecha. Necesitamos para realizar la sustitución u, donde u es igual a x al cubo. El diferencial u es igual a 3x al cuadrado. Dividiendo ambos lados por 3, tenemos 1/3 u que es igual a x al cuadrado de x. Vamos a escribir el integral en términos de u. X al cuadrado de x es igual a 1/3 u. Y x al cubo es igual a u, lo que nos da un integrado función de e a u. 1/3 veces la integral de la u con respecto a u es igual a 1/3 e a la u más c, lo que significa que con respecto a x tenemos 1/3. E a la x al cubo más c. El último paso es resolver y multiplicando ambos lados de la ecuación por e a la potencia de x al cubo o dividiendo ambos los lados por e a la potencia de x al cubo. Voy a ir a dividir. Simplificando. La solución general es y de x es igual a 1/3. Además, escribamos c dividido por e a la potencia de x al cubo como c multiplicada por e a la potencia de x al cubo. Este es el general solución utilizando la técnica de un factor integrador. Como mencioné anteriormente, también podemos resolver esto usando separación de variables. Repasemos rápidamente ese proceso también. Para ahorrar tiempo, ya lo he resuelto. Primero, si restamos 3x al cuadrado de y en ambos lados de la ecuación, observe que tenemos un factor común de x al cuadrado factorizando x al cuadrado desde la izquierda tenemos x veces al cuadrado la cantidad 1 menos 3 y observe que ahora la ecuación diferencial tiene la forma de y barra de x. Es igual a una función de x veces la función de y, por eso también podemos utilizar la técnica de separación de variables. Y ahora separando las variables, tenemos un dividido por cantidad 1 menos 3 y veces día es igual a x al cuadrado de x. Observe cómo hemos multiplicado ambos lados por la fracción de 1 sobre la cantidad 1 menos 3 y luego con la ecuación diferencial en forma diferencial, o podemos pensar en multiplicar ambos lados por dx. Y ahora integramos ambos lados de la ecuación. A la izquierda tenemos que realizar una sustitución, donde u es igual a 1 menos 3 y du es igual a 3d. Dividir ambos lados por menos 3 tenemos menos 1/3 du igual a d. Integrándonos a la izquierda terminamos con 1/3 veces el tronco natural, valor absoluto de la cantidad 3 menos y. Pondremos el más c a la derecha. Integrándose a la derecha, tenemos x cubos divididos por 3 más c sub 1 1/3 x cúbico más c sub 1. Ahora trabajemos en la resolución de y.
Primero borremos el fracción de -1,3 a la izquierda multiplicando ambos lados por -3, que nos da un valor absoluto logarítmico natural de 1-3 y es igual a x al cubo menos 3 veces c sub 1. Y ahora, para resolver y, podemos exponenciar ambos lados de la ecuación con la base de o. Escribe la ecuación logarítmica como una ecuación exponencial. Recordemos que el logaritmo natural se basa en e, que indica e con la potencia de x al cubo menos 3 veces c sub 1 debe ser igual al absoluto valor de 1-3 y. Ahora resolveremos y. A continuación restaremos 1 en ambos lados y luego dividiremos ambos lados por -3. Ahora bien, si nos enfocamos en este cociente aquí, hasta la potencia de -3 veces c sub 1 dividido por -3 es solo una constante, llamaremos a eso constante c, lo que nos da un general solución de, y es igual a c veces c a la potencia de x al cubo más 1,3, que es lo mismo solución general que encontramos utilizando un factor de integración. Espero que esto te haya resultado útil.